Bueno, es un gusto para nosotros poder estar en este nuevo encuentro del ciclo federal de discusión de casos clínicos. En este caso, muy especialmente para mí, eh, es un placer recibir a dos profesionales a las que quiero mucho, como son la bioquímica Julieta Corbela, que es bioquímica en el Hospital Roque Sáenz Peña, que forma parte de la red de laboratorios de la Municipalidad de Rosario, que nos va a contar un poco una experiencia a través de dos casos en el que aparecen como causantes de patología especies de género Corynebacterium, especies emergentes. Posteriormente, la doctora Marisa Musara, que creo que no necesita mucha presentación, es profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que tiene su sede en el Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Marisa también es miembro de la comisión directiva de SADEVAC, de la que fue hasta hace muy poquito tiempo presidente. Y bueno, este es un tema que me parece que nos interesa a todos, a mí especialmente, y es el tema de los bacilos gram positivos, no esporulados, emergentes, creo que es de interés para todos. Entonces ya las dejo en manos de las dos protagonistas del encuentro, Gracias. Julieta Bueno, buenas o tardes María. a todas, Julieta. todos. Ahí empiezo a compartir. Confírmenme que se ve. Sí, Juli, perfecto. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha Juli. bien. Bárbaro. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar dos casos que tuvimos en el Hospital Roque Sáenz Peña, en el servicio de bacteriología, de dos microorganismos emergentes y probables patógenos oportunistas. Son emergentes en nuestra era actual, la era desde la utilización del maldito, porque a partir de allí comenzaron a ser reportados. En este caso, el primer caso se trata de un cuadro de conjuntivitis. Es una mujer de 50 años que se presenta con hiperemia conjuntival, prurito y aumento moderado de la secreción del ojo izquierdo. Ella refería que el aumento de secreción se daba no durante todo el día, sino que particularmente al momento de despertarse. Como condiciones preexistentes, ella tenía tericio recurrente. El tericio recurrente, hasta este momento yo no sabía lo que era, que les cuento, es un tejido fibrovascular que se desarrolla sobre la conjuntiva y puede llegar hasta la córnea. Esta paciente tenía un cuadro leve porque era un tericio pequeño. Lo único que le generaba era la sensación de un cuerpo extraño y una sensación de querer rascarse el ojo constantemente. Hay casos mucho más graves de ptericio, pero este no era el caso. Con lo cual, ella, con lo que ella nos comentaba, se realizaba una toma de muestra conjuntival y se procede a la realización de un examen directo. En el servicio recientemente incorporamos el protocolo a las secreciones conjuntivales y a las muestras oculares, realizarle un extendido en el momento de la toma de muestra para coloraciones directas, y luego se siembra en agar sangre de carnero y agar chocolate en forma de 9C o 9 luna. Las fotos que ven en la presentación son a modo ilustrativo porque no es el germen en cuestión, pero para
observar el desarrollo. Se incuba a 35 grados en atmósfera enriquecida con dióxido de carbono. El examen directo nos arrojó una abundante cantidad de bacilos gram positivos, difteroides y regular cantidad de leucocitos, a lo cual se espera el cultivo, a ver qué desarrollo obteníamos. A las 48 horas se ven colonias muy pequeñas de color gris y no hemolíticas, que tenían la particularidad de presentar un mayor desarrollo en nadar sangre que nadar chocolate. Le realizamos un gram para ver a qué nos orientábamos. Eran bacilos gram positivos tipo difteroides, coincidiendo claramente con el examen directo, y catalasa positivo. En nuestro servicio la identificación se realiza por maldito rutinariamente, trabajamos en red con el resto de los efectores de la Municipalidad de Rosario, y el resultado fue Corynebacterium mackinleyii. Ahí se puede observar en la fotito del score de Maldito, para lo cual todos en el servicio tuvimos que recurrir a bibliografía, porque hasta el momento nunca lo habíamos escuchado. Dentro de los datos que encontramos, esta especie de Corynebacterium fue descrita por primera vez en 1995 por Riegel y colaboradores en un estudio de Corynebacterias lipofílicas. Se trata de una especie lipofílica, y dentro de algunas de sus características es un microorganismo fermentador y produce ácido a partir de glucosa y sacarosa, entre sus pruebas bioquímicas más destacables. No se puede observar muy bien en el gráfico porque no había forma de que entre. Y seguimos buscando a ver si realmente era un microorganismo para considerarlo, si estaba relacionado con este tipo de patologías o no. Y dentro de la bibliografía que encontramos, que no era demasiada, se lo ha encontrado casi exclusivamente aislado de la región ocular en distintos tipos de muestra, lo cual coincide con su característica lipofílica, porque la zona ocular presenta muchas glándulas anexas cuyas secreciones son ricas en lípidos. Dentro de los posibles roles patogénicos que podía tener este microorganismo, en nuestra búsqueda bibliográfica, lo plantean como un probable patógeno ocular oportunista por su colonización dentro de la región ocular. Y dentro de las principales patologías, la conjuntivitis era la más frecuente, aunque en pacientes que tuvieran algún factor de riesgo ocular, como cirugías de cataratas o un uso de lentes de contacto, o alguna patología que afecte el ojo, básicamente, presentaban infecciones más severas como endoftalmitis, úlceras, queratitis. Y en aislados casos hay reportes de infecciones extraoculares. Estas infecciones extraoculares que encontramos fueron una infección urinaria asociada a una sonda, una infección respiratoria asociada a un respirador y dos bacteriemias asociadas a catéteres. En este punto me quiero detener porque parte de su patogenia fue vista en casos de patología ocular severa y de estas infecciones extraoculares. Se observó que puede producir biofilms como parte de su patogenia, aunque todavía necesitan mayores estudios para confirmarlo, pero estaría relacionado con la producción de biofilms. Parte de los escasos reportes que existen puede ser por un subregistro, dada su lipofilia, lo cual requiere en muchos casos
una extensión del periodo de incubación de los cultivos, porque en muchos casos se lo considera o contaminante o colonizante, y en este caso, a pesar de ser un microorganismo que colonice la superficie ocular, en nuestro desarrollo se obtuvo un desarrollo significativo de 9 lunas, que se califica como un desarrollo abundante, y la presencia de reacción inflamatoria también nos da la pauta de la jerarquización del microorganismo. Además, en general, este tipo de infecciones leves no se les realiza un cultivo bacteriológico si es que no tienen tratamientos previos. Entonces, en general, el oftalmólogo les da un tratamiento empírico y suelen ser muy sensibles a todos los antibióticos, con lo cual los tratamientos empíricos les resultan bien y se resuelve el tema sin un cultivo. Y además, como dije previamente en la introducción, tienen muchas dificultades para su identificación. En este caso, Apicorine lo contiene en su base de datos y Maldito lo identifica. Luego de que obtuvimos el aislamiento, le realizamos la sensibilidad antibiótica según nos lo indica el protocolo de M45 del CLSI, en agar Mueller-Hinton con 5% de sangre ovina. Lo realizamos con tiras de ITES, eran los antibióticos que teníamos en ese momento disponibles, a lo cual resultó sensible a penicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina y vancomicina. En cuanto a la sensibilidad antibiótica reportada al microorganismo, en general los reportes coinciden en nuestros datos, que es universalmente sensible a la mayoría de los antibióticos, pero en Japón se encontró un clon con un alto nivel de resistencia a quinolonas, y ellos justificaban este alto nivel de resistencia en el uso indiscriminado de gotas con quinolonas empíricamente para las infecciones oculares. Nuestra paciente realizó un tratamiento local con gotas con ciprofloxacina por 7 días con una buena evolución. Y en cuanto a las consideraciones finales de este primer caso, nosotros queremos destacar la importancia de un examen directo de las muestras oculares, que en muchos casos no se realizan, y la verdad que es un importante aporte a la jerarquización o no de un aislamiento, de la observación de microorganismos, de la reacción inflamatoria. Es una parte imprescindible para el resultado final. Y tenerlo en cuenta a este microorganismo principalmente en pacientes con algún tipo de patología ocular, con uso de lentes de contacto, en pacientes añosos. Se ha visto que la colonización por este microorganismo en pacientes añosos aumenta con respecto a pacientes más jóvenes, por lo cual estarían más susceptibles a una infección por este agente. Y además, en caso de tener disponibilidad de métodos de identificación de especie, poder llegar a la identificación de la especie para aportar mayor información a su epidemiología y a su relación con este tipo de patologías con los cuales presenta un claro tropismo por la región ocular. Y eso es todo por nuestro primer caso. Ahora pasamos a un caso de otra localización, que se trata de un absceso mamario con una tórpida evolución. En este caso, se presenta a la guardia del hospital una paciente de 26 años que presenta dolor, eritema e induración en la mama izquierda. En el examen físico de la paciente se constata un aumento de la temperatura local, adenopatías axilares y
una secreción purulenta que drenaba espontáneamente a través del pezón. La paciente no se encontraba lactando y no tenía ningún otro antecedente de jerarquía. Se le solicitan ecografía de mamas, la toma de muestra de las secreciones para cultivos microbiológicos y una toma de muestra para una biopsia. Esta paciente, además de esta primer consulta, en la cual quedó 9 días internada en el hospital, tuvo 2 consultas más en las cuales cursó 2 internaciones más, una de 6 días y otra de 7 días, y entre las internaciones tuvo controles ambulatorios y consultas ambulatorias por la misma sintomatología. Dentro de la primera internación, ahí se encuentran las fechas, fueron en 4 meses aproximadamente. En la primera internación se le realiza tratamiento antibiótico con 2 esquemas, con clindamicina, gentamicina y ceftriaxona, metronidazol. Se le realiza un drenaje quirúrgico. La segunda internación cursa un antibiótico, clindamicina y ciprofloxacina, y en la tercera se le realiza otro drenaje quirúrgico y hace tratamiento con amoxiclaudel. Voy a resumir todo lo que se le solicitó en estos 3 cursos de internación en las siguientes diapositivas. Dentro de las ecografías solicitadas, se le solicitaron en 2 internaciones nomás ecografías. En ambas se constataban 2 colecciones, por lo menos, en la mama, ambas de tamaños similares. Una fue en la primera internación y la segunda en la segunda internación. En la tercera ya no se le solicitaron ecografías. Y la biopsia fue solicitada durante el curso de la primera internación, pero los resultados los tuvieron después de la última internación, que fue en octubre. La biopsia lo que arroja es un tejido cicatrizal asociado a un intenso proceso inflamatorio mixto crónico que compromete el parénquima mamario. No se observaron signos de desviación maligna. Básicamente era para descartar alguna desviación maligna, además de la observación del proceso inflamatorio. Dentro del procesamiento microbiológico, que es lo que más nos afectaba a nosotros, durante esos 3 cursos de internaciones se tomaron 6 muestras para cultivos bacteriológicos, micológicos y para micobacterias. De estas 6 muestras, solo 2 fueron tomadas durante los drenajes quirúrgicos. A estas muestras se les realiza un cultivo en agar sangre de carnero, agar chocolate, un caldo de enriquecimiento, que en nuestro caso se utiliza tioglicolato. Se incuba a 35 grados en atmósfera enriquecida de dióxido de carbono, y además se le realizó un cultivo para microorganismos anaerobios en agar Schadler con y sin antibióticos. Los directos de absolutamente todas las muestras nos arrojaron resultados de abundante cantidad de leucocitos y escasos bacilos gram positivos, tipo disteroides. No se obtuvo desarrollo ni del cultivo micológico ni de micobacterias, y de las 6 muestras que nos enviaron a bacteriología, solo una muestra se obtuvo desarrollo de un bacilo gram positivo de disteroide luego de las 72 horas de incubación. Se obtuvieron colonias grises, translúcidas, puntiformes, no hemolíticas, que eran catalasa positivas. Como en el caso anterior, procedimos a la identificación. Nuestro resultado fue Corynebacterium croupenstedti, a lo cual tuvimos que recurrir nuevamente a los libros y a la bibliografía, porque no lo habíamos escuchado nunca. Y este microorganismo forma parte de la microbiota habitual de piel, como muchas especies de este género,
fue descubierto en 1998 por Collins y colaboradores en una muestra de esputo. Dentro de la identificación fenotípica, se trata de una especie que es lipofílica, por eso el lento desarrollo, y produce ácido a partir de glucosa y maltosa, y hidroliza la espulina. Dentro de nuestra búsqueda bibliográfica para saber un poco más y conocer este microorganismo, encontramos muchos casos asociados a abscesos mamarios crónicos y mastitis granulomatosa. Específicamente a estas dos patologías se encontraban la mayoría de los casos que encontramos. Se trata de un microorganismo lipofílico, al igual que en el caso anterior, por lo tanto, el tejido mamario le es beneficioso para su desarrollo, ya que es un tejido con alto contenido lipídico. Dentro de los factores asociados al desarrollo de esta patología, de esta infección, se encontraron algunos como la hiperprolactinemia, en muchos casos asociadas a drogas antipsicóticas. En la mayoría de los casos y en uno de los trabajos que encontramos había una diferencia significativa entre pacientes fumadoras y no fumadoras. La mayoría de los, o sea, el 100% eran no fumadoras, no había ninguna relación con que lo sean. Y dentro de el patrón de mastitis granulomatosa, dado por la anatomía patológica, se encuentra asociado a un patrón específico que es la mastitis granulomatosa neutrofílica quística. Con lo cual, en muchos casos lo utilizaban como una orientación en los casos de que en el cultivo no obtuvieron desarrollo. También creemos que en este caso hay una subnotificación, a pesar de que hay muchos reportes, pero nosotros obtuvimos un desarrollo muy lento y en muchos casos se cree que el desarrollo podría tomar hasta 5 o 6 días de incubación, por eso sugieren prolongar los tiempos de incubación de los materiales en caso de estos materiales de patologías más crónicas o de mala evolución, que no se obtiene un desarrollo bacteriano. Además de que la identificación es dificultosa, en este caso Apicorine no lo contiene en su base de datos, así que a lo único que se puede requerir por el momento es maldito. No lo dije en el caso anterior, pero ninguna de las plataformas de los automatizados como Phoenix o Vitek no lo tienen en su base de datos. Que en muchos casos, como en el caso anterior, los consideran como contaminantes o colonizantes, y que en esta paciente, por ejemplo, hubo muchos cursos de tratamientos antibióticos que pueden afectar también el desarrollo del microorganismo. Sí, en los cursos de internación tuvo 4 combinaciones distintas de antibióticos, con lo cual eso también podría afectar el desarrollo sumado a su lentitud para desarrollar en los medios comunes. Una vez con el microorganismo aislado, identificado, procedimos a hacerle la prueba de sensibilidad antimicrobiana, basándonos en las mismas guías que el microorganismo anterior, y obtuvimos una sensibilidad intermedia para penicilina y ceftriaxona, ciprofloxacina y vancomicina sensibles. En cuanto a los reportes de sensibilidad de este microorganismo, se encuentran tasas de resistencia superiores al 10% a ciprofloxacina y TMS, que son antibióticos que serían de utilidad para este tipo de infecciones por su penetrancia en los tejidos, y que sea superior al 10% implica que uno ya no lo puede utilizar como tratamiento empírico, y tasas superiores de resistencia
tasas superiores al 80% de resistencia para eritromicina y clindamicina. Lamentablemente nosotros no contábamos con todos estos antibióticos en formato de test, solo probamos los que teníamos, pero en general los trabajos de los reportes coinciden con este perfil de sensibilidad y de resistencia, como para tenerlo en cuenta para casos de sospecha de este microorganismo en los tratamientos empíricos, más que nada. Y bueno, nuestra paciente tuvo una evolución lenta, con varias recaídas, y es más, como trabajamos en un efector público, no sabemos si la resolución fue total, la paciente no volvió, pero presentaba muy mala adherencia a los controles. Muchos de esos controles entre las internaciones no asistía. Eso es una de las probables causas de su mala evolución. Además que en una internación no le realizaron el drenaje que los reportes hablan como un dato y una acción importantísima a realizar en estas infecciones, realizar un drenaje quirúrgico para controlar el foco, ya que los antibióticos en muchos casos son hidrofóbicos, como es el caso de muchos beta-lactámicos, y no penetran muy bien en el tejido. Entonces, la llegada del antibiótico es compleja. El drenaje puede ser muy importante para poder controlarlo y evitar la cronicidad de estos cuadros. Como novedades de esta especie, encontramos que descubrieron dos especies muy relacionadas, muy similares, que no se pueden diferenciar hasta el momento. Maldito, de Bruker, no es capaz de diferenciarla, pero en muchos casos daba scores muy bajos que no te permitían informar especie, y ahí resultaron ser algunas de estas dos especies novedosas, pero bueno, será cuestión de incorporarlas a la base de datos y se irán identificando mejor como dato de color en las novedades. Y para las consideraciones finales, lo que en realidad queremos que quede es que en casos de una evolución muy lenta o de una evolución tórpida con recaídas de este tipo de abscesos, prolongar los cultivos, si se observa en el directo también, pero en muchos casos la reacción inflamatoria abundante no te permite observar el microorganismo, como para tenerlo en cuenta y prolongarlos unos días más a los cultivos. Como les dije antes, se han encontrado que han crecido hasta en el día 5. Sugieren prolongar la incubación hasta 7 días. En el tratamiento, lo que los reportes nos recomiendan son tratamientos prolongados y utilizar antibióticos lipofílicos para tener una mejor llegada al foco, como oxiciclina, clindamicina, ciprofloxacina, linezolid, TMS, son los que más destacan. Además, utilizar los drenajes quirúrgicos para controlar el foco, y este microorganismo está siendo considerado un factor de riesgo de mastitis recurrente, justamente por esta evolución tórpida que se está viendo en absolutamente todos los cuadros en los cuales fue aislado. Hablan de una resolución de las mastitis granulomatosas alrededor de los 6 meses en promedio, pero ha habido casos de hasta resolución en el mes 20. Por lo tanto, tenerlo en cuenta por su difícil desarrollo, siempre hablar con los médicos tratantes, con los médicos solicitantes, para poder considerar posibles patógenos y actuar
en pos de un mejor resultado para el paciente. Muchas gracias. Acá ya terminé. Muchas gracias, Juli. Bueno, No sé si esperamos alguien a tiene la continuación con la preguntas. doctora Luzán. Al Te final, felicito, Julieta, muy interesantes los casos. Y una vez más se demuestra que no siempre que se aísla un corine, por más que sea en uno de 6 muestras, como en este caso que vos mencionás, del acceso de mama, es un contaminante. De ahí la importancia de a veces, en gran parte de los casos, llegar a la identificación de la especie del bacilo positivo. Bueno, yo les voy a compartir la presentación, es algo sencillo, es como una introducción a la identificación convencional del género corine. A ver, voy a compartir la pantalla. Un momento. Antes que nada voy a ver esto. A ver. ¿Ahí se ve bien? ¿Me Sí, escuchan? Marisa. ¿Y Sí, se sí, ve? sí. Bueno, Sí. bueno. Nosotros cuando iniciamos el estudio de un bacilo gram positivo, las pruebas de primera línea que nunca deben faltar, y en realidad es como uno inicia el estudio de un bacilo gram positivo, independientemente eh, digamos que si es un corín, si es un actinomyces o qué, o uno no sabe lo que es, son las pruebas que figuran acá. La coloración de Gram es súper importante, la prueba de catalasa, como mencionaste vos, el metabolismo, la lipofilicidad, el pigmento y la hemólisis. En el caso del género corine, que como mencionaste, son bacilos gram positivos, irregulares, no esporulados, en letra B, empalizada, y agrego que son no ácido resistentes, lo que pasa es que acá estamos hablando de coloración de Gram, y la ácido resistencia la veríamos en un quincho o en un sil, son siempre catalasa positivos, o sea, yo para decir que un bacilo gram positivo es del género corine, además de observar la coloración de Gram, porque hay otros disteroides que no son del género corine, que son catalasa negativos, por lo tanto no son del género corine, me tengo que asegurar que si yo digo que es una especie de Corynebacterium, va a ser catalasa positiva. El metabolismo puede ser tanto fermentativo como oxidativo, dependiendo la especie involucrada. La lipofilicidad puede ser negativa o positiva, dependiendo de la especie involucrada. En este caso, las dos especies que presentó Julieta eran lipofílicas. La presencia de pigmento es importante, pero ¿por qué? Porque si yo observo un pigmento en un bacilo gram positivo, me refiero a pigmento no un pigmento crema, sino un pigmento naranja o un pigmento rojo o un pigmento amarillo, yo voy a excluir el género corine porque en general las especies del género corine no son pigmentadas, a no ser, por ejemplo, en el caso de Corynebacterium nigricans, que tiene pigmento negro, pero en realidad nunca lo hemos visto aislado nosotros, al menos en clínica, o la presencia típica de pigmento marrón en cepas de Corynebacterium striatum, que sí lo hemos visto. La hemólisis beta, observarla en un bacilo gram positivo es extremadamente importante. No solo en los bacilos positivos catalasa más, sino también en los catalasa negativos. ¿Por qué es importante observar la beta-hemólisis en un bacilo positivo catalasa más? Sobre todo para descartar el género Listeria. Y dentro del género Corine también es importante observar si es beta-hemolítico o no. ¿Por qué? Porque la beta-hemólisis en el género Corine solamente está limitada a Corynebacterium ulcerans. ¿Cuál es la importancia de Corynebacterium ulcerans? Que forma parte del complejo disterie, o sea que puede producir también la disteria y portar la toxina distérica. Perdón, a ver. Entonces, si yo presumo que tengo una bacteria del género Corine, voy a ver, como dijo bien Julieta, los clásicos de disposición en letra B, china o empalizada. A veces incluso tienen clavas que son como unas pelotitas en los extremos. Va a ser siempre catalasa más, si es catalasa menos ya no es género corine. ¿Cómo voy a medir el metabolismo? Lo puedo medir tranquilamente en un agar TCI.
¿Qué pasa? Yo el metabolismo lo voy a poder medir en un agar TSI sin el agregado de Twin 80 si la especie es no lipofílica. ¿Qué me refiero a si es lipofílico o no? Si requiere de la adición de Twin 80 para crecer mejor. El Twin 80 es un detergente que se agrega, como vemos acá, al 0,5% en lo que se hace es, se prepara el agar base Columbia, se le agrega 0,5% de Twin 80, se autoclava al medio y como es un detergente resiste al autoclavado y después lo que le voy a agregar va a ser el 5% de sangre. Así va a tener voy a obtener la preparación del agar sangre con Twin 80. Acá vemos un caso de lipofilicidad positiva, vemos el caso a la derecha de la placa de agar sangre de una especie de género corine que es lipofílica, que como bien mostró Julieta, es muy parecida, o sea que crece puntiforme a las 48 horas en un agar sin Twin, y a la izquierda vemos el mismo aislamiento con el agregado de Twin 80. Siempre la observación de las placas, tanto con o sin Twin, se tienen que observar al mismo tiempo. Me refiero a que no puedo decir, lo dejo, hoy hago la placa de agar sangre sin Twin y después, pasado mañana, hago la placa con Twin y las comparo. No, se tienen que comparar al mismo tiempo porque con incubación prolongada la placa sin Twin 80 también puede dar unas colonias más grandes, quizás no tan grandes como en el Twin, pero sí más grandes que estas colonias puntiformes que se observan a las 24 horas a lo mejor. ¿Cómo mido yo? Una cosa que les quiero decir es que el TSI de un corine no se va a manifestar la acidez o la alcalinidad a las 24 horas como si se manifiesta en una enterobacteria. Si bien yo lo voy a tener que visualizar diariamente, o sea, las 24, las 48, lo voy a tener que hacer incluso hasta las 72 horas la observación de la acidez. ¿Por qué? Porque la acidez no es una acidez fuerte como en el caso de la acidez fermentativa de las enterobacterias. Entonces, voy a ver un TCI ácido a lo mejor a las 48 horas. Acá hay ejemplo de cómo yo puedo medir el metabolismo. Si el tamaño de colonia es más de 0,5 milímetros, me refiero, por ejemplo, si tiene el tamaño de colonia, ese bacilo positivo, de un enterococo o de un estafilococo, siempre hablando de las 48 horas de incubación, porque a las 24 horas un corine puede ser una pátina, yo voy a considerar que la bacteria es no lipofílica. Si en cambio la bacteria ya a las 48 horas tiene un tamaño de colonia similar a un Streptococcus del grupo Viridan, o sea, un tamaño de colonia menos de 0,5 milímetros, voy a considerar que puede ser lipofílica. ¿Qué pasa? La lipofilicidad está asociada exclusivamente al género corine. Entonces, ¿qué voy a hacer yo previamente? No toda colonia puntiforme de bacilo positivo va a ser lipofílico, va a ser del género corine, pero sí les puedo asegurar, o casi asegurar, que si esa colonia pequeña, menos de 0,5 milímetros, es catalasa positiva y se estimula con Twin, estoy sí o sí en el género corine, porque los únicos bacilos gram positivos que se estimulan con Twin son los del género corine. Entonces, una colonia puntiforme, catalasa más, que se estimula con Twin, le puedo poner el nombre sin la especie de Corynebacterium sp y va a estar seguro en especie lipofílica de este género. Si en cambio la especie es lipofílica, yo al corine, al TCI le va a tener que agregar una gota de Twin 80 y después estriarlo recién. Acá, por ejemplo, vemos una colonia que es de una especie de corine lipofílica con metabolismo fermentativo, en donde vemos a la izquierda que el corine no va a crecer, y después, si le agrego el Twin, a las 48 horas voy a ver el desarrollo de una acidez fermentativa. Y acá tenemos a la izquierda, también tenemos a la derecha, una especie de corine lipofílico con metabolismo oxidativo, como podría ser Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium heikellium, y a la izquierda lo vemos sin crecimiento porque una especie de corine lipofílica habitualmente no crece en un agar TCI si uno no le agrega Twin. Muy bien, entonces lo podemos medir con un TCI. ¿Cómo definimos entonces una colonia pequeña para la que yo le tenga que hacer el agregado de Twin 80 si la catalasa es positiva? Es cuando la colonia es del tamaño, por ejemplo, de esto que vemos a la izquierda,
que es parecido a un Streptococcus del grupo Vidam, parecido a un Lactobacillus, ¿sí? Entonces ahí, si la catalasa es más, si es un bacilo positivo, le voy a hacer la estimulación con Twin. Acá a la izquierda, a la derecha tenemos una colonia que tiene más de 0,5 milímetros, que podría ser, por ejemplo, Corynebacterium amicolatum, Corynebacterium striatum, entre otras. Estas dos que les menciono son las que aislan con mayor frecuencia en la clínica de las especies no lipofílicas. ¿Qué pasa? ¿Solamente los bacilos gram positivos del género Corine tienen colonia grande o solamente los bacilos del género Corine tienen colonia pequeña o no? O sea, hay bacilos gram positivos que incluso tienen un gran corineforme y no son del género Corine, que son los que figuran acá abajo. Que no me voy a detener, pero vamos a ver un poquito los grandes de estos bacilos. Y después, si la colonia es menos de 0,5 milímetros y no se estimula con Twin, si se estimula con Twin, ya sabemos que son las especies lipofílicas del género Corine. Si no se estimulan con Twin, tenemos estas especies que pueden ser Actinomyces, Arcano, Actinotignum, Lactobacillus, Eris pelotrix, etc. Acá, ojo que estamos independizándonos de la catalasa, estamos hablando nada más del tamaño colonia. ¿Por qué? Porque acá tienen mezclas de algunos que son, bueno, en realidad Arcanobacterium, Actinotignum, Garnerella, Lactobacillus y Erysipelotrix son todos catalasa negativos. Pero Actinomyces, dentro del género Actinomyces tenemos especies que son catalasa negativas y otras que son catalasa positivas. Pero en general les digo, para que se den una idea, que las especies catalasa negativa del género Actinomyces son pequeñas. O sea, que si yo le hago una catalasa y me da positiva, lo más probable es que no sea una especie del género Actinomyces, porque las especies del género Actinomyces, que son catalasa más, tienen el tamaño de colonia de un corine no lipofílico. Por ejemplo, tiene el tamaño o de un enterococo, que son Actinomyces viscosus, Nelundi, Newi y urogenitales. Bueno, este es el algoritmo de identificación que nosotros usamos en el laboratorio para identificar los bacilos gram positivos, que son, como les mencioné antes, las pruebas de primera línea. Primero que nada, la coloración de Gram que lo vimos. Después, la catalasa, el metabolismo. Si la catalasa es negativa, no sé si acá se ve, descartaría el género Corine. Si la catalasa es más, fíjense que tanto sea en metabolismo oxidativo o fermentativo, tanto sea lipofílico o no, en ambos metabolismos voy a tener al género Corine. No significa que en estas llaves donde no, perdón, en las llaves donde la lipofilicidad es negativa, que sería la 6, la 4, no voy a tener otros géneros, voy a tener otros géneros, pero ahí también va a estar presente el género Corine. Fíjense, en el caso de, en cambio, si ese bacilo positivo es lipofílico, solamente voy a tener el género Corine porque la lipofilicidad está asociada solamente a este género. Tanto acá como si tiene metabolismo fermentativo, como si tiene metabolismo oxidativo. Fíjense que si el pigmento es positivo, por más que el metabolismo sea fermentativo, yo estoy excluyendo el género Corine. O sea, tanto si es pigmentado como si es catalasa negativo, yo excluyo el género. Fíjense, como les dije en la diapositiva anterior, los géneros distintos de Corine que podemos decir que son catalasa más, tanto con metabolismo oxidativo como con metabolismo fermentativo. Ahora la vamos a ver acá más sencillo. Dentro de los bacilos gram positivos con metabolismos fermentativos que no son lipofílicos, aparte del género Corine, tienen otros géneros como por ejemplo Dermabacter, en donde el gran es muy orientador porque se ven casi como cocos gram positivos, es mucho más cocoide la morfología en la coloración de gran con respecto al género Corine, y aparte la placa de dar sangre huele a lavandina. Después tienen otros con metabolismo fermentativo no lipofílicos del género Rotia, que son arañas, prácticamente arañas en la coloración de gran, y esto se puede ver incluso en el gran de medio sólido, que va a variar la morfología de acuerdo si sea una rotia aérea
una dentocariosa. Actinomyces viscosus es una de las especies que les dije que es catalasa positiva, y fíjense en que el tamaño de colonia es muy similar a un Corynebacterium striatum o un Corynebacterium amicolatum, incluso a un estáfilo se puede confundir, y el gran también es muy similar al de género Corine porque es una de las especies de actinomyces que no ramifica. También Bacillus, pueden tener tantos Bacillus como con metabolismo fermentativo como oxidativo. El gran siempre van a haber formas rectas y con tendencia a la decoloración en el mismo extendido, van a tener formas gram positivas y gram negativas, y no tenemos que dejar de mencionar que dentro de los bacilos gram positivos con metabolismo fermentativo, catalasa positivo, está Listeria monocytogenes, que es uno de los pocos bacilos gram positivos, catalasa positivo, que es beta hemolítica. Y por el contrario, si ese bacilo gram positivo no lipofílico tiene metabolismo oxidativo y es catalasa más, metabolismo oxidativo quiere decir que me va a dar un T6 sin cambio, voy a tener, hay otros como por ejemplo el género Turicella, que se restringe a la otitis media crónica, que se ven bacilos más pleomórficos y más largos que los bacilos del género Corine, pueden tener Curtia, que casi no se aísla en clínica, que tiene un gran cocoide, tienen a otras que se aíslan en clínica como Arthrobater y Brevibacterium, que tienen ciclo cocobacilo. ¿Eso qué significa? Que si yo le hago un grande, un caldo, por ejemplo, de 2 horas voy a ver, o de 8 horas voy a ver la forma basilar, y a las 48 horas voy a ver la forma totalmente cocoide. Y después también tienen el género Bacillus, que como les dije puede tener tanto metabolismo oxidativo como metabolismo fermentativo, pero tiene un gran muy distinto al género Corine. ¿Cuáles son las especies del género Corine que son lipofílicas? Las separamos. Aquellas con metabolismo oxidativo, que dijimos que las más frecuentes en clínica son Corynebacterium urealyticum y Corynebacterium heikellium, que van a dar un T6 con twin sin cambio. Por otra parte, en cambio, entre aquellos con metabolismo fermentativo, nosotros en nuestro medio, las especies que hemos aislado con mayor frecuencia son Corynebacterium tuberculostiaricum, conocido otrora como Corynebacterium CDC grupo G, Corynebacterium cropendesti y Corynebacterium piruvice producen. Esta es una especie de corine que se aísla mucho de los, como un colonizante de la uretra masculina, de los exudados uretrales, pero también produce infección del tracto urinario y acceso de mamas en mujer. ¿Cuáles son las pruebas de segunda línea? En realidad de segunda línea hasta cierto punto, porque como marqué acá, la piracinamida es una prueba de primera línea. La piracinamida no debería faltar en ningún esquema de identificación de bacilos gram positivos catalasa positivo, que tengan morfología de corine, o sea que sea un bacilo gram positivo corineforme en la coloración de gram. ¿Por qué les digo? Porque la piracinamida negativa, la mayoría de las especies de corine, hablamos de corine no lipofílicos, son piracinamida positivas. Si yo tengo una especie no lipofílica de Corynebacterium que no da la piracinamida, tengo que alertarme y encenderme una lámpara, que puede tratarse de Corynebacterium del grupo Disterie. Por eso la importancia de la piracinamida en el esquema de identificación de los bacilos gram positivos catalasa más. Y si tiene metabolismo fermentativo, porque Corynebacterium del grupo Disterie, tanto Disterie, ulceran como pseudotuberculosis, me van a dar un T6 ácido. Lo que le digo, un dato importante, porque la visualización que les dije antes del TCI de los bacilos gram positivos tiene que hacerse diariamente, o sea, a las 24, a las 48 y a las 72 horas, porque varias cepas, muchas cepas, mejor dicho, de Corine Disterie, pueden llegar a dar un TCI sin cambio a las 48 horas. En cambio, a las 24 horas me va a dar un TCI alcalino ácido. Entonces, si yo, por ejemplo, veo el TCI alcalino ácido, tiene fondo ácido, voy a entrar en el algoritmo correcto de identificación, que va a ser de los bacilos gram positivos
Catalasa más con metabolismo fermentativo, pero resulta que si yo me agarró el fin de semana y agarré ese TCI el día lunes y lo inoculé el viernes, voy a tener a lo mejor un TCI sin cambio, con lo cual me voy a ir a un esquema equivocado, voy a agarrar para el lado de los oxidativos y por ende nunca voy a de pensar que esa cepa es un Corynebacterium diphtheria. Con relación al esquema que nosotros usamos de identificación para los bacilos gram positivos, con metabolismo fermentativo lipofílico, con lo cual si yo ya digo fermentativo lipofílico, sé que es una especie del género Corine porque es lipofílica, que la voy a ver con la estimulación con Twin 80. La primera prueba, fíjense que es la esculina, y fíjense que con solo un TCI, una estimulación con Twin, casi les diría una trampa, que si un bacilo gram positivo que me da corineforme en la coloración de gram es Ya tengo. catalasa, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Me hablaron? No escuché. ¿Alguien habló? Algún micrófono que se activó. Ah, bueno, no importa. Después me hacen todas las preguntas que quieran. Fíjense que bacilo positivo que se estimula con Twin, catalasa más y me da la esculina, como mencionó bien Julieta, es sinónimo de Corynebacterium cronopestelti. El tema es que a veces la esculina no da, la esculina sola, que incluso, no sé, la tableta Rosco no la probé, pero la esculina, la hidrólisis de esculina en el laboratorio, a veces para que dé tienen que agregar una gota de Twin 80. Algunas no, algunas dan sin agregado de nada. Eh, y después, por otro lado, o sea, metabolismo fermentativo lipofílico, esculina más, esas dos solas pruebas, ya fíjense qué sencilla la identificación. Y ahí no necesitaría malditos. ¿Qué pasa si la esculina es negativa, la urea es negativa, la FAL es positiva y la piracinamida negativa? Fíjese que acá es una especie de corine lipofílico que no me da la piracinamida, y eso también lo mostró Julieta en las tablas, que, que dijimos que era compatible con Corynebacterium diphtheria. Y fíjense que acá, dentro de, a ver si estoy bien acá, Falfa, tenemos Corynebacterium diphtheria y su especie intermedia, que acá no llegamos con la piracinamida, pero también es piracinamida negativa porque es de la especie diphtheria, y aparte es FAL negativa. O sea, la combinación FAL negativa, piracinamida negativa, tiene que alertar sobre la sospecha de que se trata de Corynebacterium diphtheria. Acá tenemos FAL más, piracinamida negativa, nitrato más, Corynebacterium más Synlenchi. O sea, también con pocas pruebas llega. A veces a la piracinamida, como les dije, le tienen que agregar una gota de Twin, sobre todo para estas especies lipofílicas, porque no les va a crecer. ¿Qué pasa con los sistemas automatizados? Bueno, nosotros tenemos experiencia en el sistema Vitek, y fíjense que, como mencionó también acertadamente Julieta, ni Corynebacterium maxillenchi ni Kroppenstesti están incluidas en la base de datos del sistema comercial Baite, que es el que yo conozco. Y fíjense que no, por lo menos se incluye Corynebacterium diphtheria ulceram, que son las de mayor impacto clínico, pero por ejemplo no incluye Corynebacterium glucuronolítico, que es la principal especie causante de corine, causante de prostatitis. Y aparte, fíjense, a la actualidad hay descritas 240 especies de género corine, y la tableta ANC, que aparte de hacer algunos anaerobios, hace bacilos gram positivos, solo incluye de bacilos gram positivos 19 taxones, lo que es nada, ¿vieron? Por eso no sirve para identificar aislados del género corine, pero sí para salir del paso. Si por ejemplo tengo un bacilo disteroide de un hisopado de fauces, por eso también la importancia de no tirar nada, no tirar, porque digo, esto debe ser un contaminante porque tiene pinta de corina en un fauces, nunca, porque eso que ustedes consideran a lo mejor un contaminante es Corynebacterium diphtheria. Sí, nosotros en el Hospital Castex, donde yo trabajaba, pesquisamos 2 casos de difteria respiratoria por hacer la identificación de corine de las fauces. Es muy simple la identificación porque ya les dije. Bueno, ahora después se los voy a mostrar con pocas pruebas cómo se puede identificar. Bueno, como dijo Florencia, Malditov identifica prácticamente absolutamente todas las especies de corine.
tienen más dificultad en identificar, por esto el porcentaje a nivel de especie 92,2 y a nivel de género 96,9. Los que tienen más problema de identificar son los géneros de bacilos positivos con pigmento. Exigobacterium, microbacterium, celulomonas. En general llega al género, pero a la especie le cuesta. Hay una relación entre especie y enfermedad con la mayoría de las especies de corine. Les resalto Disterie y Ulcerans, que se aíslan, o sea, son los agentes etiológicos de las disterias. Pueden aislar Ulcerans y Disteria incluso en el mismo cultivo. Nosotros hemos tenido una osteomelitis en un paciente de larga evolución, una osteomelitis de tibia por ambas especies. Y entonces el reservorio de Disterie es solo humano, con lo cual la transmisión seguramente fue bueno, de algún par, un cohabitante, porque este paciente vivía en condiciones de indigencia, y el Ulcerans, el reservorio, es animal. Con respecto a las que tienen nicho ecológico propio, son Corynebacterium glucuronolíticum, casi exclusivamente, está asociado a infecciones genitourinarias masculinas, infección del tracto urinario, prostatitis, y hay otras que, tanto Striatum como Amicolatum, como Pseudohysteriticum, que se pueden aislar de distintos sitios anatómicos, pero hay que hacer el esfuerzo en identificarlos cuando se aislan, por ejemplo, de infecciones de piel y partes blandas asociadas a implantes, sobre todo cuando se aísla en más de una muestra. Amicolatum muchas veces se aísla de infecciones de pie diabético y osteoarticulares con implante, y Pseudohysteriticum de infecciones respiratorias asociadas a ventilación mecánica. Corynebacterium piruvice producens, como les dije, a mastitis, a infección del tracto urinario. Esta especie también es muy fácil de identificar porque es una especie de corine que es exactamente la bioquímica igual a Corynebacterium glucuronolíticum, pero la única diferencia es que es su lipofilicidad. Después vamos a ver con dos pruebas cómo identificamos Corynebacterium glucuronolíticum, porque a veces con dos pruebas uno puede llegar a una identificación sin necesidad de decir, no, le pongo Corynebacterium SP. A veces, muchas veces es por comodidad o por desconocimiento, pero van a ver ustedes que con dos o tres pruebas pueden llegar a la identificación sin necesidad de tener un maldito. Porque si no, los demás están muertos. Si no tienen maldito, no pueden identificar ningún corine, y eso no es así, ¿eh? Entonces, Corynebacterium ureolítico produce infección urinaria complicada, ya saben, la cistitis incrustada alcalina, Heikium, bacteriemia asociada a catete, bueno, acá como mencionó Julieta, Cronpestetri, casi exclusivamente asociada a mastitis granulomatosa, muchas veces recidivante, como dijo, de muy difícil tratamiento y erradicación, y Magin-Leshi de infecciones oculares. Bueno, en el caso de Corynebacterium, especies no lipofílicas, quizá la más difícil de identificar es Striatum, entre estas que les menciono, que es en realidad la Corynebacterium striatum es la especie de corine no lipofílica con metabolismo fermentativo, o sea que me va a dar un TCI ácido, de colonia lisa, con colonia lisa que se aísla en el laboratorio. Les digo, si yo tengo un bacilo gram positivo, que en el gran es un corine, catalasa más, me da el TCI ácido y es colonializa, lo más probable es que se trate de Striatum. Se parece mucho a un Staphyloepidermidis. ¿Qué virtud tiene? Y bueno, tienen que tener algunas cosas. Tiene un patrón de azúcares muy característico, pero si tienen 3 pastillas rojas lo pueden sacar, que es que fermenta la glucosa y la sacarosa y no la maltosa. Con respecto a Corynebacterium amicolatum, ¿cómo lo saco? Porque no sé si esto, ustedes lo ven acá, esta colonia, la foto esta la ven, porque yo como veo a ustedes no. Bueno, esta foto es un aislamiento de Corynebacterium amicolatum que generalmente cuando uno ve un bacilo disteroide, o sea, corineforme en la coloración de Gran, de una infección de pie diabético, de una infección osteoarticular, y es colonia seca, casi seguro se trate de Corynebacterium amicolatum, porque es la especie más frecuente de colonia seca de corine que se aísla en el laboratorio. Con respecto a Corynebacterium glucuronolítico, lo sacan con 2 pruebas, nada más. Entonces, si yo tengo un corín en un semen, no tengo que decir, no, esto es un corín, es un contaminante. ¿Por qué? Porque Corynebacterium glucuronolíticum es casi la única especie que está asociada a prostatitis de corine. Y la voy a identificar con la beta-glucuronidasa y con la CAM. CAM, recuerden siempre, sangre de carnero, beta-glucuronidasa,
Si no tienen pastilla tableta Rosco o de Britania, pueden usar un CPS. Van a ver que da una colonia roja, igual que una colonia de coli, obviamente más pequeña y lo van a tener que incubar 48 horas. Y con respecto, por ejemplo, a Corynebacterium pseudohisteríticum, si yo tengo un corine desplazado en un BAL, que es un corine en la coloración de Gram, me da catalasa más, le hago un TCI, me da sin cambio y me da la urea positiva rápida, lo más probable es que se trate de Corynebacterium pseudohisteríticum. Me tengo que asegurar que tenga metabolismo oxidativo, o sea, que esa cepa me dé un TCI sin cambio a las 48 horas. Tiene, aparte que no oxida la glucosa si tienen alguna glucosa para hacerle, pero si le hacen una urea y le da a los 5 minutos, con un T6 sin cambio, de una colonia no lipofílica en un material respiratorio, dije, bueno, lo más probable es que se trate de pseudohisterítico. Con respecto a las especies lipofílicas que se aíslan con mayor frecuencia, Urealyticum lo pueden determinar fácilmente, lo van a aislar casi exclusivamente de infección urinaria complicada, de una orina con reacción muy alcalina, con abundante piuria, con abundante hematuria. Va a ser una colonia puntiforme que se va a estimular con Twin, pero si esa colonia puntiforme me da la catalasa y de pronto le hago una urea y me da urea positiva casi instantánea, casi con seguridad le puedo poner Corynebacterium urealyticum, sobre todo si lo asocio a su multiresistencia antibiótica, porque es prácticamente resistente a todos los betalactámicos con una sensibilidad variable a las tetraciclinas, a la Rifampi y por supuesto siempre sensibles a la banco. En relación a Corynebacterium heikium, bueno, este es más difícil de identificar porque no tiene una particularidad. ¿Cómo lo puedo sospechar? Que lo aíslo de hemocultivos y de retrocultivos de un paciente, o sea que tiene una bacteria asociada a catéter, va a ser una colonia puntiforme que me va a dar la catalasa. Si le hago un TSI con Twin, me va a dar un TSI sin cambio y lo tengo que asociar a que es multiresistente. O sea, me va a dar una multiresistencia antibiótica similar a la de Urealyticum, pero es urea negativa. Pero siempre el metabolismo es oxidativo, ¿no? TSI con Twin me va a dar sin cambio. Y Coropendesti, como vimos en el esquema de identificación de corines lipofílicos con metabolismo fermentativo, fíjense, si un corine lipofílico me da, o sea, me da TCI ácido con Twin y me da la esculina positiva y lo aíslo de una mama, ¿qué va a hacer? Va a hacer eso. ¿Entienden? Y no tuve que necesitar un maldito, no gasté una tarjeta Byte que no está en la base de datos, o sea que va a ser el divino botón, etc. Y después, con respecto a Maxine Leachy, bueno, como dijo bien Julieta, el nicho ecológico es exclusivamente el ojo, tiene un metabolismo fermentativo, tiene la particularidad de ser piracinamida negativa y FAL positiva. ¿Por qué les pongo acá la FAL? Porque la combinación, a ver, acá está. Fíjense, esta es una colonia de Corynebacterium disterie. Estas son cepas nuestras, estas son fotos nuestras. Esta es una colonia de Corynebacterium ulceram. Fíjese que tiene una hemólisis pegada. La voy a ver a las 48 horas, este tamaño de colonia y esta hemólisis. Y fíjese qué característica importante tiene Corynebacterium ulcerans, que me da la inhibición o sea, en vez de darme la sinergia hemolítica con el Staphylococcus ATCC, me da la inhibición de esa hemólisis. O sea que tengo una CAN inversa positiva. Fíjense que con un bacilo gram positivo disteroide, o sea, corineforme en la coloración de Gram, que me da catalasa positivo, metabolismo fermentativo. No tengo la piracinamida, no importa, pero me da beta hemólisis pegada y me da la inhibición de la hemólisis del aureus, es sinónimo de Corynebacterium ulceram. Por supuesto, no voy a ser tan osada de informar a un agente teológico de una disteria sin hacerle pruebas confirmatorias. Por empezar, le voy a tener que hacer para confirmar la piracinamida y la fosfatasa alcalina. Ambas pruebas van a ser negativas y ya si la sacarosa es negativa, le cierra el cuadro perfecto porque los miembros del género del complejo disterie son piracinamida negativa, FAL negativa, sacarosa negativa. Tanto disterie como ulceras. Pero ulceran tienen la característica fenotípica extra que es más fácil identificar porque tiene beta hemólisis pegada y me da la CAN inversa, CAN inversa positiva. Por supuesto, como ambos pueden producir la toxina,
hay que mandarlo al Instituto Malbrán para ver si es una cepa toxigénica o no. Bien. Con respecto a la sensibilidad antibiótica, y ya voy terminando, o sea, yo les estoy hablando nada más, por supuesto, del género Corine. Tenemos que saber que son resistentes naturales, y esto en general, como todos los bacilos gram positivos, a los polipeptídicos, o sea, colistina poli B, quinolonas antiguos, me refiero al ácido anhidrícico y al astronan, que incluso ustedes cuando quieren aislar una bacteria gram positiva, tanto sea un coco como un bacilo gram positivo, en presencia de flora gram negativa, puedo... ay, no estoy hablando tonteras, no, me equivoqué con otra cosa. Me equivoqué con el ácida. No, olvídense de eso. Me equivoqué, Astronam con ácida. Son resistentes al Astronam, son resistentes a la oxacilina, son resistentes a la nitrofurantoína, por lo tanto no sirven como tratamiento de una infección urinaria, y son resistentes a la fofomicina. Y esto es una característica súper importante, porque si yo quiero aislar Corynebacterium, por ejemplo, difteria de una fauces, lo que puedo hacer es hacer una garza, si yo tengo, no sé, veo una mezcla de colonias, le pongo varios discos de fofo y le voy a hacer el gran a las colonias que crecen alrededor del halo de fofo. Entonces ahí, si esa colonia que crece al lado de la fofomicina es un corineforme, bueno, ahí voy a tener que empezar a estudiar a ver si no se trata de Corynebacterium difterie. La fofomicina es una prueba importante. ¿Por qué? Porque yo les dije, por ejemplo, que hay especies de actinomices catalasa más, con lo cual, y que muchos no ramifican, con lo cual entraría en el algoritmo general junto con los corines, junto con los corinebacterium. Fíjense, acuérdense que se les mostré el viscosus que estaba con los corines no lipofílicos con metabolismo fermentativo, y son todos catalasa más. La fofomicina es una prueba importante que me permite separar género corine de actinomices, porque fofomicina resistente me está indicando que es Corynebacterium sp, que tiene resistencia natural, mientras que en general todas las especies de actinomices son activos, o sea, la fofomicina es activa frente a todas las especies de actinomices con una mediana en diámetro de 25 milímetros a la fofomicina. Eso lo hemos hecho. Recordar que Corynebacterium urealyticum, Heikeium amicolatus son generalmente resistentes a todos los beta-lactámicos. Me refiero generalmente a penicilina, las cefalosporinas de primera y tercera generación, aunque no siempre es así en amicolatum. Hay tanto cepas sensibles como resistentes, por eso no asumirlo, siempre hacerle la sensibilidad antibiótica al Corynebacterium que aíslan del material clínico si este tiene jerarquía. Corynebacterium urealyticum, Heikeium amicolatum y pseudohisteríticum, junto con Glucurolyticum, es una constante, que son resistentes a macrólidos, o sea, al eritro. Porque fíjense acá, esto es un trabajo realizado por nosotros sobre, no sé, creo que eran como 300 cepas de bacilos gram positivos del género Caurine, en donde fíjense, con Enebacterium astriatum tenemos rangos de sensibilidad de 0,024 a 64, pero ya la SIN 50 es de resistencia, o sea que indica que la mayoría de los aislamientos son resistentes a la PENI, cuando antes era al revés, decíamos, bueno, no, amicolatum en general es más resistente a la PENI que el striatum, pero fíjense que en los aislados ensayados, acá 55 y acá 35, la SIN 50 de la penicilina en amicolatum, tanto la SIN 50 penicilina como el cefotaf, fíjense, acá son de resistencia, porque estos puntos de corte son de resistencia para striatum, y sin embargo el 50% de las cepas de amicolatum fueron sensibles. Este trabajo se los recomiendo, es de Barberis y colaboradores, o sea, es de nuestro grupo, porque además se establecieron puntos de corte para el método de difusión y algunos antibióticos, como lo voy a mostrar. Como lo mencionó Juliette, no me va a detener, está estandarizado por el CLSI en la norma M45, o sea, en esta norma de los fastidiosos, solamente para el método de dilución y en caldo Moeller-Hinton con sangre lisado de caballo, pero bueno, lo pueden usar con sangre ovina y pueden usar también el ITES. Pero no está estandarizado para el método de difusión, el CLCI. Sí está estandarizado por el UCAS para algunos antibióticos, pero tiene la contra que
le tienen que agregar, aparte de la sangre lisada de caballo, que pueden reemplazarlo con la sangre ovina, le tienen que agregar el beta-NAD para la interpretación de la prueba. En cambio, nosotros establecimos puntos de corte, hicimos curvas de regresión entre el método de dilución patrón y el de difusión, y pudimos establecer puntos de cortes para las especies de corines no lipofílicas. Lo hicimos solo sobre especies no lipofílicas para penicilina, para eritromicina, clindamicina, genta y cipro. Y acá está el trabajo, si lo quieren, después les puedo mandar la presentación. Si ustedes quieren, yo se las puedo mandar desinteresadamente. Y bueno, las conclusiones, nada, de esto que no está estandarizado en la TV por difusión por el CLCI, que sí está estandarizado por el OCAS, pero requiere la prueba del agregado de NAD, y que nosotros establecimos estos puntos de corte para peni, eritro, clinda, genta y cipro, para especies no lipofílicas que de pronto les puede servir, y obviamente que para infección severa siempre se recomienda, como bien dijo Julieta, el testeo por un método de dilución, sea microdilución, macrodilución e ITES. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, además de decir la calidad de las presentaciones, y quería pasarles algunas preguntas que hicieron en los chats. ¿Cómo no? Respecto, bueno, algunos no se refieren a los tratamientos y mira, tienen eficacia, por ejemplo, o sea que lo usan y querían saber, bueno, qué experiencia tenían, si para ustedes funcionaba. Y eso depende, o sea, como les dije, mencioné previamente, cada cepa de coline es un aislado en particular y puede ser tanto sensible como resistente a un determinado antibiótico. Y como dijo bien Florencia, el éxito del tratamiento dependerá si es la elección del antibiótico correcto, porque si no se usa un antibiótico con buena penetración tisular en una mama, por ejemplo, se usa un beta-lactámico en vez de, no sé, de minociclina o de otro antibiótico con buena penetración tisular, va a ir al fracaso de tratamiento. O sea, eso depende de cada sitio infeccioso, depende si es una osteomielitis, si es una infección ocular, si va a Claro, funcionar pero o no no, el claro, antibiótico. en O sea, este caso, que justamente la tobramicina que suele utilizarse, sí estaría dentro de los que podrían utilizarse para colines, porque y no los sí, nombraron sí. en general. No, sí, sí es sensible, sí, claro que se Está puede bien, usar, por perfecto. supuesto, Por ahí sí, en los procesos inflamatorios se utilizan además corticoides. Con seguro. respecto a los corticoides, lo, lo, lo resaltaban más en los procesos de mastitis granulomatosa, Ujú. pero no hay como un protocolo a seguir con respecto al corticoide. Algunos lo recomendaban y otros no, dependiendo caso a caso. Por eso no lo nombré y no me metí en esa parte del tratamiento porque no hay como un marco establecido. Pero se supone que un corticoide en un proceso crónico como la mastitis granulomatosa ayudaría. Claro, lo que pasa es que es una pregunta más bien dirigida a un infectólogo que a Sí, un sí, microbiólogo. no, creo que no tenemos, no sé si tenemos No, no te, infectólogos al menos del... yo no puedo emitir opinión porque no es mi incumbencia. Sí, no, era por si alguien del Ah, grupo que sí, sí, si está... alguien del auditorio puede responder, más vale. o si ustedes por ahí tenían experiencia. No, respecto más a lo nuestro, también había algunas preguntas de si la producción de las mastitis se da o sea, cuál sería la forma en que acceden los corines a dar ese tipo de patología. No sé si quiere O sea, responder ¿cómo Julieta, pero llegan? generalmente es por una abrasión en la piel. Listo. O sea, es por contigüidad. Sí, Claro, sí. porque colonizan, como dijo Julieta, la piel. Claro, no, no por vía sistémica. No, no, Ya. no. No, no, no. Yo lo que quería preguntar o sea, respecto a la toma de muestras oculares, la gente de Santa Lucía por ahí nos hablaba de que ellos tenían preparados unos equipitos que le daban a los médicos
o hablaban con los médicos por el tipo de toma que los hacían con algún elemento bastante punzante, tipo agujitas. Mm. Y si ustedes tienen también preparado ese tipo de, ¿cómo lo tienen organizada la toma de muestras oculares? Nosotros en el Hospital Clínicas también, cuando o sea, cuando toman muestras oculares, generalmente son accesos de córnea, le damos una placa de agar chocolate, un tioglicolato y un extendido para Gram. Y ellos después sacan con una agujita, no sé cómo le pincharán el acceso, y nos remiten ¿cómo se llama? La aguja doblada dentro del tioglicolato, la estrían ellos mismos, le hacen la siembra en la placa de chocolate y bueno, y el extendido, y nos traen así. Perfecto. Sí, porque era lo que tenía, la idea que tenía es que era la siembra la realizaban prácticamente ellos en el momento Sí, de la sí, toma de sí, muestra. nuestra institución también. Sí, sí, es así. Ya viene Perfecto, todo sembrado en realidad. Tenemos que hacerle la perfecto. coloración de Gram. Sí, bueno, ya hablaban de la importancia de grandes esas muestras. ¿Alguna otra pregunta? Si me quedó ¿Ninguna algo pregunta? pendiente. No, yo lo que estoy notando es la cantidad, o sea, el aumento de casos de aislamientos de bacilos gram positivos en orina, sobre todo de pacientes varones. No Eso todos es, grandes, no todos eso es, grandes, sí. pero escúchame, pero Sí. son catalasa más o menos, Sí, porque generalmente son algunos los fueron, no, algunos fueron con Inebacterium murialyticum, que medianamente ya lo tenemos fáciles de ubicar, pero lo que vamos a tener es algunos del grupo de los actinomicetales. Claro, Eh, porque hay como en realidad, como dijo Julieta con el caso de estas especies lipofílicas de corine que están en realidad subdiagnosticadas, pasó lo mismo en las orinas. Las orinas muchas veces se informan como orinas negativas porque ni siquiera se le hace un gran al sedimento cuando la orina no desarrolla en 48 horas. O sea, una orina con reacción inflamatoria que no desarrolla las 48 horas en un CPS, uno tiene que decir, bueno, le hago una sangre y si no desarrolla las 48 horas, también tengo que dejar incubando 3 4 días y hacerle la coloración de grana al sedimento, porque muchas veces son por Atinotignum, Yali sí, o por Bifidobacterium o por Aroscardovia, que son todos estos géneros de bacilos catalasa negativos que pasan totalmente por alto en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios donde trabajan, tienen mucha cantidad de muestras y no se pueden detener a decir, ah, no, bueno, esto tiene reacción, pero a las 48 horas negativo, no creció nada, chau, negativo. Y vienen con repetidos fracasos de tratamiento con quinolonas. ¿Por qué? Porque la quinolona justamente no sirve para estos géneros de bacilos positivos catalasa menos. Hay un alto porcentaje de resistencia. Ahí es donde se debe usar el beta-lactámico o la ampicilina o el amoxiclavulánico y no el cotrimoxazol y la cipro, que generalmente son resistentes. Y viene con fracaso de tratamiento, ¿pero por qué? Porque nunca le detectaron esta bacteria y sigue con la cipro y le van cambiando y bueno, eso. sí, cuanto antes tengamos el plan del sedimento, podemos ganar tiempo en la siembra directa de la Exacto, garza. importantísimo. Sí, Sí, y bueno, por ahí es súper también en algunos orientativo. varones jóvenes nos da la duda también si está referido más a patología genital o a patología urinaria, pero también los estamos encontrando. No, no, Así patología que, urinaria es atinotinum, a los cardiosos son de patología urinaria y atinotinum es bastante común. Bastante bueno, común, digo, es más frecuente de lo que uno piensa. Porque no hay reporte, pero no hay reporte para mí es porque no se busca directamente o se Claro. informa falsamente negativo. Mm. Porque no se hizo un algún, gran, como vos decís, al sedimento. sí, Y y que encima, no es una práctica que mucha gente la tenga incorporada. Está mal, pero nosotros sí. Pero bueno, Sí. sí, se debería. Es un buen consejo incorporar esa práctica. ¿Ninguna alguna otra pregunta? pregunta. Parece que quedó todo muy claro. Acá hay una pregunta en el chat. Saludos desde A Jujuy. ver, a ver ese si no lo pude. ¿Querés que Ahí lo estamos. lea? ¿Querés leerlo vos? Si no, también lo tengo.
Bueno, como quieras, léelo, sí, no tengo problema. No, léelo, no importa, yo lo voy Léelo. mirando de acá también. Bueno, es Romina Armelia de Jujuy, que nos quiere contar que trabajó en el Hospital Materno Infantil de Jujuy y dice que, qué interesante lo que dice, No, que en lo que van de este año tuvieron 3 aislamientos de Corynebacterium aginleishii aislado de secreciones oculares en pacientes pediátricos. 2 tenían entre 2 y 4 años y el tercero fue un bebé de 16 días. Lo sospechamos porque crecía en agar sangre algo pequeño, en el gran era bacilos positivos, pero hacía satelitismo en los 3 casos. Eso es muy buena observación que ahora te voy a decir. Eso fue lo que nos llamó la atención y fue por eso que derivamos la muestra al Malbrán y nos confirmaron que era con Hematerium aginleishii. Muy buena tu comentario, Romina. Hola, ¿me Muy escuchan? bueno, te agradezco, porque me das pie a decir que no solamente los hemófilos dan satelitismo alrededor de la estría de estáfilo o de las colonias, si es un cultivo Hola. mixto, por ejemplo, colonias de levaduras, porque no es que solo a veces hacen satelitismo con estáfilo. Tanto abiotrofia como especies lipofílicas del género Corine pueden hacer satelitismo. Así que muy buena tu observación y muy interesante. Así de 3 casos, mira qué bien, bien, te bien. felicito por haberlo detectado y haberle dado jerarquía y derivarlo. Hola. Hola, Ahí ¿dónde está está? A ver, hablando, me parece. ¿Hola? Romina, ¿Sí me escuchan? Sí, bajo, te bajito, escuchamos pero te bajo. escuchamos. Ah, es que yo quería hablar para contarles el caso, pero no, parece que me funciona mal el audio. ¿Ahí me escuchan? Te escucho muy mal yo, Romina. Ah, Yo te bueno. escucho bajito, pero te Ay, ahí te entiendo. escucho bien, ahí te escucho ¿Ahí bien. está? Sí, Ah, bueno. No, lo que le quería contar es que en realidad nosotros aislamos el Corine Machinleshi porque como sembramos en agar sangre y chocolate las oculares, hacemos una estría porque tenemos mucho rescate de hemófilos y nos creció haciendo satelitismo y sí, cuando hicimos el GRAM eran bacilos positivos tipo Corine y claro, eso sí claro, nos llamó la perfecto. atención, pero no contamos con ni Malditov ni API, entonces tuvimos que derivar las muestras y ahí fue la confirmación de McKinley. Después tuvimos 2 casos más, justo fue buenísimo la charla esta porque nosotros no sabíamos acerca de estos casos. Es el primer año que tenemos rescate, pero en los 3 casos los encontramos por el satelitismo. Y buscando en la literatura qué bacilos positivos hacían satelitismo, salía este Corine, que no podíamos llegar a la confirmación de especie, digamos. Es- Romina, pero bueno, yo te diría que ya que tuviste 3 casos, la verdad que podrías escribir algún reporte para la revista Argentina de Microbiología. Ajá. Sí, Gabriela Granados, que usted la conoce, se quería conectar, ella Ay, justo sí, Gabriela, sí, ¿cómo no la voy a conocer? ella, La amo a Gabriela. Gabriela trabajó ella con lo sacó nosotros en porque el ella hospital. forma Primero fue parte. alumna mía, después trabajó con nosotros. La amo, vos la conocés a María. Ay, mandale un beso Ella es mi grande. jefa, ella es mi ¿Vos trabajás jefa. con ella? Sí, ella es mi jefa, ella tuvo los aislamientos. Nada Ay, más que decirle no que pudo escribilo conectarse con. hoy. Mira, decirle a Gaby que se pongan ustedes las pilas y escríbanlo porque es muy interesante. Aparte es para alertar a la gente. Mira, esto que vos me decís del satelitismo. Más de uno, o la mayoría no lo sabe. Porque todos dicen satelitismo, Sí, ah, no, entonces es hemófilo. Pero hay varios gérmenes que hacen satelitismo, ¿viste? Y como vos bien mencionaste, viste, le hiciste un gran y viste que no era un hemófilus. Así que esto, escríbanlo, Romina. sí. Bueno, bueno, muchas gracias y muchas gracias No, por al la contrario, charla. mandale un beso grande a Gaby de mi parte. Decirle que la Gracias. quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Una pregunta más, porque nosotros queríamos Sí. probar con Twin 80, no tenemos y no encuentro cómo pedirlo, digamos, ¿no? No sé cómo lo pedirlo para poder Ese, tener. pero ese un detergente, no sé, me parece que ahora hay problemas para comprarlo. Ajá. ¿Cómo se llama esto del, ay, no me sale el ente que controla todo esto, la acetona, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Sí. Pero es un detergente, Cedronar. ese dronar, ahí está, Cedronar, no me salía. Eh, es un detergente, es un detergente, un medio líquido, es líquido. Ah, bien. Nosotros tenemos a Pasto. Si pedís por Buenos Aires te puedo dar una botellita. ¿Y sabés lo que Bueno, te muchas dura? gracias, porque acá no podemos, no tengo forma de conseguir y como no tenemos API ni Mira, mal, pero si por lo vos menos venís comprarlo. por Buenos Aires, viene Gaby, que acérquense por el hospital y le damos.
Bueno, muchas gracias y muy buena la charla de las dos. Gracias por la información. No, bueno, gracias a vos por tus comentarios y Y cariños a Gaby. yo también había preguntado, disculpe por la tobramicina, porque acá nos preguntaban los médicos si tobramicina funcionaba para este corine. Y como no teníamos forma de evaluar sensibilidad, por ahí esa fue Mira, la si es pregunta. sensible, funciona, pero bueno, no sé. Yo no me acuerdo de las cepas que testamos nosotros cómo fueron. Me parece que son muy sensibles, sí, es sensible, seguramente. Sí, Julieta comentaba que había mucha sensibilidad, así que por eso Sí, en general Sí, en no general sí. reportan demasiada resistencia, no nombraban particularmente lo que yo leí sobre tobramicina y no teníamos nosotros ITES para probarlo. Pero en general Pero, son sensibles a todos los antibióticos, esa especie particular. Romy, ¿y esos casos que ustedes tuvieron, los trataron con tobramicina o con algún otro antibiótico, como para saber si tuvieron no, éxito por- terapéutico o no? sí, porque acá en pediatría empíricamente usan para las secreciones, recibimos muchas secreciones oculares y usan tobramicina. Entonces ellos ya muestra y si está muy complicado el bebé o el chiquito, empiezan con el tratamiento. Entonces, después que tuvimos los aislamientos, nos preguntaron si funcionaba tobramicina. Y la verdad que no tenía yo información como para ¿Pero poder le decirlo, funcionó? pero sí le Claro, funcionó. Sí, sí, sí. Claro, sí, está bien. Sí, en general son sensibles. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. a vos por los aportes. Bueno, creo que estamos llegando al final. Agradecerles de nuevo a las dos. Creo que estuvo buena toda la charla y esperamos seguir con este tipo de reuniones. Vamos a seguir conectados y este creo que va a ser un tema que va a volver a repetirse en algún momento desde algún otro tipo de actividad inclusive.